Fracasos de AMLO, el más corrupto. Es la entrega 2 de este serial que va a ser como de 10 entregas. Por décadas, López Obrador presumió una presunta superioridad moral que en los hechos no era más que una patraña engañabobos. Y es que sus alardes de honestidad nunca coincidieron con su ambición desmedida, con sus habilidades como corrupto y corruptor, y menos con sus probadas mañas como extorsionador de grandes ligas. Así, por ejemplo, engañaba a todos con el discursos facilones como el de honestidad valiente, de barrer la casa de arriba para abajo, de no somos iguales, y extremos de la estulticia como solo traigo 200 pesos en la bolsa. Es decir, Obrador pregonaba y presumía una supuesta honestidad que, sin embargo, nunca cuadró con su holgura o su holgada forma de vivir y la nada probable y menos probada capacidad de trabajo remunerado. Nunca trabajó el holgazán. Lo cierto, sin embargo, es que el actual presidente mexicano siempre vivió del chantaje, del moche y de la extorsión, lacras que hoy desde Palacio sigue ejercitando a su antojo y a los ojos de todos. Y los mejores ejemplos son la rifa del avión, ¿se acuerdan, no? Que no rifaron nada, o sea, no rifaron ningún avión. La rifa del avión presidencial, el robo de los fondos del Seguro Popular, una veintena de fideicomisos oficiales y el intento por despojar al Poder Judicial de otro millonario paquete de fideicomisos. En pocas palabras, resulta que el presidente mexicano es uno de los más depurados ladrones de todos los tiempos, pillo que lo mismo estafa a sus camaradas de partido, que roba a empleados públicos y hasta chantajea a los hombres de empresa. Y por eso las preguntas obligadas: ¿hasta cuándo una sociedad como la sociedad mexicana seguirá tolerando y solapando a los pillos confesos como López Obrador? ¿Qué tiene que pasar para que los atolondrados mexicanos abran los ojos sobre el ladrón al que llevaron al poder presidencial? Pero vamos a las pruebas. En efecto, el señor López, su pandilla criminal y sus fanáticos pueden mentir y engañar todo lo que quieran sobre las corruptelas de la prole, la claque y la corte de AMLO. Sin embargo, los datos duros son implacables. 1. Si López no oculta nada, ¿por qué la obsesión por destruir el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información? 2. O B, mejor dicho. Si el presidente mexicano no tiene nada que ocultar, ¿por qué la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reservó por 5 años los audios del accidente de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle en febrero de 2019? C. Si AMLO es honesto, ¿por qué reservó por 5 años el plan maestro, los planos de construcción y los expedientes de gastos del aeropuerto Felipe Ángeles entre 2019, 2020, 2021 y 2022? D. Si el gobierno de López no tiene nada que ocultar, ¿por qué reservó por 5 años el informe del caso Ovidio Guzmán? E. Si el presidente López no oculta nada, ¿por qué reservó por 5 años el informe del homenaje en Bellas Artes al pederasta Nazón Joaquín García, de La Luz del Mundo? F. Si Obrador no tiene nada que ocultar, ¿por qué su gobierno reservó por 7 años la investigación de las corruptelas de su amigo Carlos Lomelí en 2019? Si el mandatario no tiene nada que ocultar, ¿por qué reservó por 5 años el expediente Tepochica, donde murieron 14 civiles en 2019? H. Si AMLO nada oculta, ¿por qué reservó por 5 años la agenda de Lozoya cuando era director de Pemex? Y si el presidente no es condenada, ¿por qué la Fiscalía General de la República reservó por 5 años el expediente del caso Odebrecht? ¿Se acuerdan el caso escandaloso de Brasil? J. Si no tienen nada que ocultar, ¿por qué el gobierno de AMLO reservó por 5 años el caso Fertinal, que significó la compra de una empresa en quiebra? K. Si todo es honestidad en el gobierno de López, ¿por qué razón Pemex y la Fiscalía General reservaron por 5 años los contratos de inversión de la empresa Nitrogenados? L. Si nada ocultan, ¿por qué reservar por 5 años las bitácoras de vuelos de funcionarios federales en helicópteros de la Marina durante 2022 y 2023? M.
Si no son corruptos, ¿por qué el gobierno federal ordenó reservar por 5 años la información sobre el mantenimiento de la línea 12 del metro? N. Si son honestos, ¿por qué reservaron por 5 años todos los contratos para la compra de las vacunas contra el COVID-19? O, si no espían a nadie, ¿por qué la Sedena reservó por 5 años los contratos de Pegasus, el sistema más depurado de espionaje? P. ¿Por qué la SEP reservó por 5 años el expediente del colegio Repsamen, en donde murieron 26 personas, incluidos 19 niños? Q. Y si AMLO y su gobierno no son corruptos, ¿por qué entonces pudimos recopilar 50 pruebas de las raterías oficiales publicadas en el itinerario político del pasado 13 de diciembre, titulado AMLO, 50 pruebas del robo institucional? Sí, a querer o no, el de López es el gobierno más corrupto de la historia y Obrador es uno de los presidentes más ladrones. Al tiempo. Mire, este asunto de la corrupción, ¿se acuerdan ustedes que pues López le vendió a la gente, a los incrédulos y a los incautos, el cuento de que era honesto? Pero durante 15 años antes de 2018, o sea, hace 20 años, en mi columna Itinerario Político y en mis programas como este, documenté con pruebas, datos duros, documentos y demás, que López Obrador es un ladrón. Siempre lo fue. Lo fue desde que, ¿se acuerdan que fue dirigente del PRI estatal en Tabasco? Bueno, curiosamente, cuando fue presidente del PRI de Tabasco, compró el rancho que se conoce como La Chingada. Y luego dijo que se lo habían heredado sus papás. Ese documento, el documento de que no era una herencia sino una compra, lo publiqué en su momento. Y ahí empezó la lista. ¿Okay? López tomaba pozos petroleros y chantajeaba con miles de millones de pesos. Chantajeó a Salinas, chantajeó a Zedillo, chantajeó a Fox, chantajeó a Calderón y a Peña Nieto. 30 años de chantaje. Sin duda, López es una rata. Y una rata gorda. ¿Todavía hay quien le cree? Esa es la pregunta. ¿O hasta cuándo van a abrir los ojos los chairines? Vámonos, comentarios.